El Grupo Corporativo del Norte presenta De Frente. De Frente con Patricio Pérez. Los personajes que hacen noticia. De Frente con Patricio Pérez. Buenos días, un saludo cordial a quienes nos miran en el mundo a través del canal virtual del Norte y del Grupo Corporativo del Norte, acá desde la provincia de Imbabura. Hoy tenemos a un personaje que su vida ha estado matizada por un sinnúmero de situaciones, pero obviamente la cultura y ahora el cine, la producción audiovisual es su fuerte. Me refiero a este inquieto joven ibarreño llamado Jorge Luis Narváez Torres. Jorge Luis, ¿cómo te inmiscuiste en el ámbito, sobre todo del cine, que es lo que nos ha llamado mucho la atención en estos últimos tiempos? ¿Que hubo una transfusión, si es que cabe el término mental, de conocimiento para involucrarte en estos nuevos trajines? Gracias. Para muchos de mis amigos era conocido que yo estaba dedicado a la literatura como mi oficio de vida y el periodismo. Pero a partir de un proyecto que se denominaba Los Baúles Educadores, comenzamos a recorrer el Valle del Chota y filmábamos estos talleres de creatividad literaria que dábamos allá. Y cuando estuvimos filmando, yo recibía testimonios de personas mayores del valle que me hablaban acerca de la esclavitud que vivieron ellos en el valle y cómo fue su éxodo a la ciudad de Ibarra. Y eso me comenzó a interesar, comenzamos a grabar. Y posteriormente conseguimos un premio del Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo, con la cual pudimos comprar una cámara en alta definición, que en ese entonces prácticamente era una novedad en el Ecuador y en el mundo en general. Y era una cámara pequeña, pero tenía todas las particularidades de poder hacer cine a lo grande. Eso nos animó un poco a hacer una investigación prolija que nos duró aproximadamente unos 3 años. Presentamos luego el proyecto al Ministerio de Educación y ganamos el premio Augusto San Miguel, que significaba como un compromiso de asumirte ya como videasta, como cineasta, ¿no? Porque el premio Augusto San Miguel prácticamente lo han ganado los mejores directores de este país. Y resultó paulatinamente que después este trabajo que venimos desarrollando con la película como tal nos fue revelando una serie de factores que no estaban reconocidos dentro de la historia y de la cronología de Ibarra. Y es sobre todo eso que lo que nos animó a seguir haciendo investigaciones y sobre todo registrando a partir de los testimonios de los sabios de la tribu del Valle del Chota con los personajes que vivían aquí. ¿Cómo se llamó ese trabajo? El trabajo, bueno, es Alpachaca. Bueno, la película luego. La película, porque después del proceso de Manos de Eternos, o sea, era realmente vincular toda la parroquia esta de Alpachaca con el éxodo de los negros del Chota hacia Ibarra. Entonces los indios de la avenida Eloy Alfaro, que era la parte periférica de Ibarra, la zona periférica, decidieron ponerle a las 5 casas donde estaba el puente de tierra Alpachaca. Entonces ahí estaban los primeros negros que llegaron del Valle del Chota, un poco ya cansados de la explotación, otros ya para temperar. Ya habían sido viejos que venían o ya sabían leer y escribir, entonces decidieron emigrar a la ciudad para comenzar a involucrarse en el desafío cotidiano que después se transformó en el mercado Amazonas, donde negros, indios, pastusos comenzaron a tener una especie de espacio de comercio y de vida, donde de una u otra manera tú encuentras ahí que ellos ejercen una especie de micropoder contra el blanco mestizo a través de la comercialización de sus productos. Entonces, esto particularmente me llamó la atención y decidimos hacerlo en la investigación. Jorge Luis, hacer cine en los actuales momentos, en las actuales condiciones económicas, inclusive en nuestro medio, ¿es fácil o requiere mucho esfuerzo y sobre todo mucha inversión económica? Bueno, te respondo tal como me preguntas. Se requiere mucha inversión económica, se requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia. La inversión económica es prácticamente nula en nuestra provincia. Sin embargo, hay gente que precisamente porque ha visto un proceso de particular profesionalismo en el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando, está ayudándonos.
¿Tú aprendiste de tu propia realidad o alguien te inculcó y te indicó el camino? En realidad, verás, el cine como afición para mí siempre fue un deleite y un gusto permanente. Pero posterior a que empecé a trabajar con la película, tuve la suerte de seguir unas charlas magistrales con directores de cine latinoamericanos que son probablemente, yo considero que de los mejores, ¿no? ¿Como cuáles? Eliseo Subiela es el director de El lado oscuro del corazón, un argentino. Miguel Itín, que es un personaje rotundo de la cinematografía chilena. Sergio Cabrera, que es el director de la telenovela Escalona y Lona bajo la lluvia y La estrategia del caracol. Estuve también con algunos directores que vinieron a Otaedro a dictar talleres magistrales sobre cine. Esto me permitió tener una visión mucho más panorámica de lo que podía hacer, de lo que no debía hacer. Para hacer cine necesitas saber hablar de tu película y también escribir de tu película. Porque hay gente que solamente es directora, o gente que solamente es editora, o gente que es guionista. En el caso mío me toca ser productor, guionista, director. Claro que sí. En este trayecto que tú has tenido, ya vas a los 50 años, de lo que tengo entendido, Jorge Luis, te han cerrado las puertas muchas veces. ¿Cómo las has logrado abrirlas? Metiéndome por la ventana generalmente, pero en realidad yo creo que ha sido una cuestión de tenacidad. O sea, la mayoría, hay gente, por ejemplo, como el presidente del Consejo Nacional de Cine, que me dice: vos eres el director ecuatoriano más kamikaze que conozco. Es decir, casi es un suicidio a veces desarrollar una propuesta, porque se necesita decisión, voluntad y sobre todo, yo pienso que el que se mete a hacer, por ejemplo, documentalismo, tiene que experimentar. Ahí viene la práctica periodística que nos permite acercarnos un poco más a la realidad, ¿no? Por ejemplo, hubo la oportunidad de seguirle a un chamán durante 3 meses, a un chamán en la Amazonía. Entonces tienes que aprender a romper tus miedos, a quebrarlos para poder engarzarte con la realidad de ellos. Ahorita, por ejemplo, yo vengo desarrollando 4 proyectos. Hay gente que me dice: pero no, es que tienes que acabar un proyecto para comenzar otro. No, o sea, yo considero que de los 4 proyectos cada cual tiene su propio espíritu. Entonces, tenemos ya probablemente el financiamiento ya real de un largometraje que es El Anfiteatro, que es una historia de cine fantástico ibarreño. Tenemos un docuficción, que es una mezcla de un documental se llama Las Panamericanas. Es la historia de una mujer ibarreña que le gusta andar en moto y que tiene una vida bastante particular, ¿no? Entonces recogemos su vida, pero le aderezamos la ficción cuando ella viaja en la carretera, ¿ya? Y tenemos, por finalizar este trabajo con el chamán, que lo venimos desarrollando ya 3 años. Ese es lo práctico y lo positivo de un documental. El documental te permite extenderte hasta 5 o 6 años siguiendo el proceso de vida de alguien. Claro. El kamikaze Jorge Luis Narváez, ¿en dónde tuvo su mayor apoyo para lograr lo que has logrado? En realidad con Alpachaca. Con Alpachaca, porque al ganar nosotros el premio Augusto San Miguel y posteriormente ganar el premio Nelson Estupiñán Vaz a mejores prácticas a favor del racismo o en contra del racismo, en realidad lo que obtuvimos nosotros de presupuesto son básicamente unos $25.000. Pero la película, a pesar de andar descalza porque no tiene subtitulado al inglés o al francés, sabes que ha tenido una trayectoria bastante positiva. Representó al Ecuador en una instalación que se denomina Black Box en Berlín, Alemania, donde pusieron unas cajas gigantescas y donde habían fotografías del Ecuador y también pasaban la película permanentemente para que los que entren a las cajitas vean la película. Desgraciadamente no estaba traducida al inglés. Posteriormente representó al Ecuador en Turquía, representó al Ecuador en París, en los ciclos de cine. Y claro, por ejemplo, hubo suerte que un colegio de cineastas de Turquía viera la película y a pesar de no entenderla, le diera un premio a la fotografía. Y, por ejemplo, nosotros recientemente estuvimos en el encuentro binacional de cine y literatura en Pasto, donde también la película causó una serie de cuestionamientos sobre la cuestión de Ibarra con relación a Pasto, ¿no? y las semejanzas y diferencias
a veces tan marcadas que tenemos siendo particularmente bastante cercanos, ¿no? Y entonces la Pachaca es probablemente la que mayor satisfacción nos ha dado. Es más, nosotros tenemos una propuesta de trabajo en Europa sobre un proyecto que nosotros hicimos acerca de la selva. Y fíjate, este trabajo que nosotros hicimos de la selva, sin que tenga ningún viso de erotismo, causó sensación en la Universidad de Columbia y nosotros ganamos un premio en un festival que se llamó Asuntos Sociales. A partir de haber ganado este premio, hay una organización, esta es una información prácticamente de primicia para Ibarra, hay una organización que se llama Fact for the Jungle, es decir, Haces del Amor por la Jungla, y ellos buscan escenarios donde poder hacerse fotografías, y las fotografías y el video que nosotros presentamos les gustó, y ellos nos pidieron la asesoría para nosotros introducirles a esa y hacer fotografías de erotismo, y esas fotos eróticas se venden y esos fondos se recogen para determinadas comunidades de la selva amazónica. Ahora, Jorge Luis, ¿qué es lo que más, a tu criterio, qué es lo que más daño le ha hecho al cine nacional para que rompa fronteras, rompa expectativas y se empiece a codear con las grandes ciudades del mundo si hay un apoyo, yo diría, total y restricto a todo lo que se hace por parte sobre todo de los jóvenes? Mira, tu pregunta es importantísima. El hecho de que el cine nacional probablemente no tenga la difusión y la promoción que tienen en otros países, en otros institutos nacionales de cine, es precisamente porque no tenemos, bueno, a pesar de que tenemos una ley del cine aprobada que nos ha permitido realmente consolidar una serie de procesos de comercialización de nuestras películas, sí podemos estar un poco satisfechos porque nos inhibe de muchísimos impuestos que tienen otros productos artísticos, culturales o productos comunicacionales. Pero en el caso particular de acá, es que imagínate, tenemos del Ministerio de Cultura, del Consejo Nacional de Cine, solamente $700.000, pero serán unos 500, 800 o 400 proyectos que buscan un financiamiento de $700.000, que puede ser en otro país el financiamiento para una sola película. ¿Me captas? Entonces, si bien, porque, o sea, yo hago una comparación y hago una exigencia crítica al gobierno para que entienda que, por ejemplo, la propaganda, las cosas que salen en la televisión o los reportajes periodísticos efímeros de los acontecimientos diarios, si bien se queda registrada la historia, no es lo mismo, por ejemplo, que una película, como por ejemplo Con mi corazón en llamo. Si el señor presidente entiende que el cine es una herramienta de sensibilidad social y que su revolución, nuestra revolución ciudadana, ¿entiendes? O sea, como tal, lo que estamos viviendo es registrada por documentalistas. Después de 15 o 20 años, nuestros hijos van a recordar lo que estamos viviendo nosotros y van a recordar que hubo apoyo a la cultura y que la revolución ciudadana también fue revolución cultural. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta? Tener un poco mayor que haya mayor predisposición económica a proyectos de carácter cinematográfico, que a la postre van a ser el registro de la posteridad, ¿no? Y el registro de la historia. Y con Jorge Luis Narváez podríamos conversar de esto y muchas cosas más. Simplemente quiero agradecerle y terminar pidiéndole que me cuente puntualmente cuál es su próximo objetivo. Ahora nosotros terminar los dos documentales que tenemos en proceso y que probablemente nos va a durar 1 o 2 años. No me pongo un tiempo definido porque no tienes un fondo presupuestario que te diga, sabes que hasta cuándo ruedas y tales. Y empezar el proyecto del anfiteatro, que es en el antiguo Hospital San Vicente de Paul, que es básicamente mi mayor ilusión, y presentar en septiembre ya la película Amazonas X, que ya está terminada el 90%. Y bueno, seguir con proyectos ideales como el Festival de Cine La Máquina del Tiempo, que vamos a hacer normalmente en abril, y seguir desarrollando tareas creativas, apoyando a la gente. En este instante que también es una ilusión potente, es crear una página web con su propia radio, donde yo también vuelva
a una de mis pasiones, que es la radio. Entonces yo quiero tener ya mi propia radio, o sea, sin el jefe que te diga no ponga esa música y tal, toda esa libertad que te proporciona la tecnología, ponerla al servicio de la colectividad y sobre todo en beneficio del arte ecuatoriano. Muchísimas gracias a Jorge Luis Narváez Torres. Bueno, como ustedes saben, él fue el promotor de un proyecto muy interesante como es Ciudad Educadora, la ciudad de Ibarra, que yo diría por falta de apoyo inclusive, pues no tuvo lo que hubiésemos querido que se obtenga a nivel de lo que es la región, el país y a nivel internacional. Gracias a Jorge Luis Narváez, será hasta una nueva oportunidad. El Grupo Corporativo del Norte presentó De Frente. De Frente con Patricio Pérez. Los personajes que hacen noticia. De Frente con Patricio Pérez.